Hola amigos y amigas, se había cortado el video, voy a dejar los dos videos porque no quiero dejar lo anterior, ya que habían personas que ya estaban conectadas. Entonces voy a dejar el otro video, pero para que queden los dos, no sé si subo los dos, pero que los dos queden ahí. Muy bien, se había cortado el video. Voy a empezar de nuevo. Les estaba diciendo que la vida espiritual es el sacar a flote o es el despertar de las tres fuerzas vitales que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas tres fuerzas vitales? Las tres fuerzas vitales es la palabra, es la luz y es el neuma. O sea, logos, fos y neuma. Neuma es el espíritu, es la fuerza del aire. La palabra es la fuerza, es esto que tú escuchas, es la energía, la vibración. Y el fos es la iluminación. Prácticamente esas tres fuerzas tú las trasladas. ¿Las trasladas a qué? Las trasladas a tener buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Ahí va hablando del proyecto. Muy bien. Al respecto, pues vamos a continuar. Lo que le estoy hablando es cómo se hace para voy a hacer aquí. Muy bien. Bueno, es que me están saliendo algunas cositas aquí en la pantalla, pero creo que sí se puede hacer. Muy bien, muy bien. Entonces, la idea es que tú actives las tres fuerzas vitales de la espiritualidad, la energía de la espiritualidad. La energía está ahí concentrada, está dormida, como en un generador de energía. ¿Qué es el generador de energía? Es el neuma. El generador de energía es el neuma. El, el generador de energía es el neuma. Tú estás generando. ¿Y cuál es el generador de energía de nosotros? Es la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es el neuma, el espíritu. O sea que en el espíritu tú generas energía en el neuma. Luego en la palabra generas energía en la vibración. Y en la fos, en la luz, generas energía. O mejor dicho, la energía está transformada, distribuida, manifestada, generada en esos tres aspectos, que es en el neuma, en la luz y en la palabra, que es vibración. Y las tres están en la Biblia. Tú ya la percibiste, tú ya te diste cuenta en los videos anteriores. Ahora, hoy me falta es decirles el elemento agua. Y les voy a hacer una revelación en el día de hoy. Voy a pasar la cámara para hablarles del elemento agua. Que es lo que, porque ayer te hablé de los otros elementos. ¿Recuerdas? A ver, para los que no están muy y quieren mirar los videos anteriores, pues estamos hablando de estos elementos que es lo que te ayudan a pasar, a alterar, a poner a funcionar las fuentes de la energía. Porque estas son las manifestaciones de la energía, es el proceso. Entonces ya hablamos de la tierra, hablamos ya del agua, del fuego, hablamos del aire y hoy quiero reiterarles en lo del agua. En Génesis 1:2 dice el espíritu, cuando decimos espíritu es el ruach, que en griego es neuma, aleteaba sobre las aguas. Aquí hay algo que yo te quiero explicar. Existe el texto, que es el texto prácticamente el texto bíblico. Existe el texto, que es la narración literaria. Existe el texto. Esto yo quiero que tú la tengas bien. Existe el texto, que es la narración literaria.
Y existe el contenido del texto. Por ejemplo, este caso dice, el espíritu Ruaj aleteaba sobre las aguas. Existe el texto escrito, pero detrás de ese texto hay unas imágenes. ¿Qué es aletear? ¿Qué es el agua? Entonces uno se imagina como un pajarito. Y luego después decimos que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Aletear es como moverse. O sea, la única manera de uno hablar de las manifestaciones de Dios es con la misma naturaleza. Por eso, para tú poder alterar, yo digo alterar, pero es que en otras partes la palabra alterar significa falsificar. No voy a usar la palabra alterar, voy a decir para activar mejor, para activar tú el neuma, el logos y el fos y trasladarlo a buena salud, autosuficiencia y buenas relaciones, tú tienes que pasar por un proceso de las cosas naturales como el agua, la vegetación, los animales, los metales, el éter, el aire, el fuego, la tierra. Por eso se usan esas imágenes, porque es la manera de uno poder activar las fuerzas vitales de la espiritualidad, la energía. Yo creo que más adelantico lo vuelvo a explicar, pero eso es lo que yo quiero, que cuando tú leas el texto, tú tienes que inmediatamente sumergirte en el contenido, sumergirse en el contenido. Entonces, el espíritu aleteaba sobre las aguas, entonces tú tienes una imagen mental. Por eso los primeros cristianos hicieron imágenes, o sea, todo era porque la gente lo sabía leer. Entonces lo hacían en muñequitos, imitando a los egipcios que lo hacían con jeroglíficos, imitando a los sumerios que lo hicieron con puntículos, con uniforme o con lo de las imágenes. ¿Ve? Es algo parecido. Pero aquí nosotros tenemos que irnos a los elementos fundamentales para que haya ese proceso. En Génesis 1:20 dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Otra vez aparece la palabra agua. El agua produce seres vivientes. Produzca las aguas seres vivientes. Y nosotros, cuando decimos que el agua produce vida, ya no, la vida la produce Dios. Nosotros nos confundimos un poco. ¿Por qué Dios hizo las cosas? La palabra Dios para nosotros es el hacer, el que hace cosas, el que manifiesta su poder, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que quiere decir que está presente en todo, que lo conoce todo, que lo puede todo. Entonces, pero hay unas imágenes, produzcan las aguas seres vivientes, del agua de la naturaleza. En Génesis 26:19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Hay agua muerta y agua viva. Si el H2O es la misma, pero significa la vida, la vitalidad. Ahí está el elemento agua, por eso en el bautismo es agua. Por eso en la bendición se bendice con agua. El agua es fundamental en la purificación. Jesucristo transformó el agua en vino, transformación, caminó sobre las aguas, pero caminó sobre las aguas. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero voy a seguir aquí para no adelantarme. En 2 de Reyes 2:22 dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entra otra vez aguas, palabra, recuerda que es la fuente de la energía, el logos, la palabra, el verbo, la vibración, ¿recuerdan eso? Aguas. Y en Jeremías 2:18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Los que ya han seguido este caminar, recuerde que el Nilo está en Egipto y el Éufrates está en Babilonia. Y los judíos están en el medio, entre Egipto y Babilonia. Y los judíos copiaron de Egipto y copiaron de Babilonia para crear el texto narrativo.
Y aquí es donde me gustaría que tú lo entendieras, que no es fácil, pero que tampoco es imposible. Que una cosa es el texto, la narración, y otra cosa es lo que hay debajo. Debajo está el neuma, el logos y el fos. O sea, debajo está la iluminación, está la vibración y está el espíritu. O sea, el viento, el aire, debajo de estas narraciones. Lo importante no es la narración, lo importante es lo que hay dentro de eso. No es tan fácil, pero lo podemos entender. Muy bien. Sucede que en Mateo, dice el texto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Agua, este ya lo sabemos. O sea que el bautismo no fue creado por Jesús, como muchos creen. Ya había bautismo. Juan ya bautizaba, y antes de Juan los otros también bautizaban. Habían ritos de purificación de bautismo. Los judíos bautizaban también, en un momento de un rito que hacían. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire que aparecen los otros elementos. Aparece el agua, aparece el fuego y aparece el neuma como fuerza vital del fuego, de las aguas, de los animales, de los metales, del éter, del aire, de la tierra. ¿Sí ven? Esa es la idea. Cómo tú puedes, pero se necesita uno ponerse a pensar un poco, meditar, centrarse, activar esa parte del neuma que tú tienes, del logo, del fos, la iluminación. En Marcos 14:13 dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Este cántaro de agua sí que es maravilloso, porque ¿qué es un hombre cargando un cántaro de agua? Si las que cargaban el cántaro de agua eran las mujeres. ¿Y para qué lo iban a seguir? ¿Por qué llevaba el cántaro de agua? Esto es una narración copiada de una narración anterior, pero que aquí cabe para dar la enseñanza de que iban a hacer el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto es en la cena, en el cenáculo, que fue donde nació Jesús. La misma palabra de pesebre, donde nació Jesús, es la misma palabra de cenáculo. Es el mismo, lo que pasa es que en pesebre era donde se amasaba el pan y en la otra es donde se come el pan, pero es exactamente el mismo término. ¿Ve? Y el agua es importante aquí, un hombre que lleva un cántaro de agua, es la transformación. Y en Lucas 8:25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Las aguas le obedecen al neuma, al logos y al fos. Fos, yo soy la luz del mundo. Logos, en el principio era la palabra. Y neuma, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el que tenga esos 3 fuerzas vitales, las altera, o sea, maneja el proceso, los elementos para ser espiritual. Muy bien, voy a hacer aquí un resumen. Voy a hacer un resumen de lo que estoy haciendo. Elementos para activar la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual es excelente salud. Aquí lo que miras. La vida espiritual, aquí. La vida espiritual es el resultado. Excelente salud integral, profunda autosuficiencia existencial y sólidas relaciones vitales. La vida espiritual es esto. Pero para llegar a esto tiene que pasar por un proceso de usar los elementos. Por eso en la vida natural de uno usa el agua, vegetación, animales, los metales, el éter, el aire, el fuego y la tierra. Pero los usa simplemente de manera dormida, solamente ahí, o los usa con una intencionalidad espiritual. Y cuando se usan el agua, la vegetación, los animales, los metales, el éter, el aire, el fuego y la tierra como elementos espirituales, es porque estás tratando de activar los generadores de energía, que es el neuma, el logos y el fos. Tú por naturaleza eres aire, viento, aliento, todos los días lo haces. Eres vibración, tu cuerpo todo el tiempo está moviéndose, no está quieto, el logos. Y eres fos, iluminación, alumbras, tú eres luz.
calor. Pero eso, si tú usas agua, vegetación, animales, metales, éter, aire y fuego, la parte rojita, tú estás activando el neuma, el logos y el fos. Si no, eso aparece dormido, quieto, ahí, aletargado. Entonces tú lo activas a través del proceso de los elementos y puede llegar a tener una buena salud, ser autosuficiente y buenas relaciones. ¿Sí ves? Bueno, ahora me voy a meter para abrir la puerta en algo. Y era lo que te estaba diciendo. Mire, este autor, que se llama Yogari Pujol, y hay muchos más, en una de las entrevistas dice lo siguiente. Le preguntaron, ¿y qué me dice de los milagros de Jesús? Ve esta pintura de un banquete, dice Yogari Pujol. Está en la tumba egipcia de Paheri, 1500 a.C. Significa la conversión de agua en vino por el faraón. El mismo milagro que hará Jesús en la boda de Caná, y cuente las jarras. 1, 2, 3, 6. O sea que en la tumba egipcia de Paheri, que eso lo podemos ver en ilustración, tal vez mañana lo presento. 1, 2, 3, 6. ¿Qué pasa ahí? Que hay 6 jarras. Y dice en el texto bíblico que habían 6 jarras. En el milagro de Jesús, las jarras son 6. Los teólogos aún se preguntan, ¿por qué 6? Y dice Yogari Pujol, pues porque se copió del relato egipcio. ¿Ve? Yo siempre te he dicho, el Nuevo Testamento lo crearon los romanos con fuentes del judaísmo, de la Biblia judía, y fuentes de Egipto. Y el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia judía, lo copiaron con fuentes de Babilonia, de Sumeria, de Persia, todo eso que estaba allí, y también de Egipto, porque Egipto es la fuente de todo. La espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad, para explicarla así como yo lo estoy haciendo, partimos de Egipto, de ahí se partió. Mire lo de Pujol, ya para terminar, porque quiero abrir lo de mañana. Le preguntaron a Yogari Pujol, ¿también el faraón hacía el milagro de multiplicar panes y peces? Y dice, no era ya el faraón, eso lo hizo el dios Sop, como cuentan los textos de las pirámides, escritos, que un libro se llama Texto de las Pirámides, tú lo puedes encontrar en Google o en una biblioteca donde lo quieras encontrar, del año 3000 a.C. Sop es el dios cocodrilo y da pescado y pan blanco a la gente de la orilla del lago Fayum, y camina sobre sus aguas. ¿Qué estoy abriendo aquí? ¿Qué conversación estoy abriendo contigo? Es la siguiente. Mire, yo te he venido insistiendo en que una cosa es la vida espiritual y otra es la vida religiosa. La vida religiosa es la parte externa, es el empaque del contenido que es el agua. El agua no cambia, la espiritualidad es la misma, es H2O, el agua es H2O, la espiritualidad es neuma, espíritu o ruaj, la espiritualidad es logos, palabra, vibración, y la espiritualidad es fos, iluminación, como el agua es H2O. Eso, lo que nosotros llamamos espiritualidad, es el 95% de lo que tú no eres capaz, ni los científicos, de descubrir o de ver, porque es energía oscura o es materia oscura. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. La espiritualidad es esa energía oscura, que la llamamos oscura no porque sea negra, oscura es porque tiene tanta luz, tanta iluminación que no la podemos ver, no lo percibimos. Luz, fos es luz, iluminación. Logos es vibración, es palabra. Y neuma es energía del viento, del aire. Todos los tres, tanto el logos, la palabra, el fos y el neuma es espíritu. Lo traducimos por espíritu. Muy bien. Ese es el contenido. El contenido. Pero la envoltura, el envoltorio, el paquete por fuera es lo que llamamos religión. Y entonces,
para nosotros, para el ser humano poder crear una religión, tiene que crear una narración, porque toda religión tiene leyes creadas por el ser humano, divinas, que sean dadas por Dios, pero el ser humano las pone en acción, leyes, doctrina, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿ve? En Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Eso es doctrina, la doctrina. Unos dicen que solo Jesús, el otro dice no, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El uno dice, el Espíritu Santo procede del Padre, el otro dice no, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Doctrina. ¿Ve? Y una liturgia, una adoración, alabanza. El uno alza las manos, el otro se pone así, el otro se acuesta, el otro se viste de una manera, el otro se viste de otra. ¿Sí? Eso es religión, eso es religare. Tú te unes externamente a un envoltorio. Ahora, para poder hacer esa religión, hay que escribir la ley escrita. Recuerda Moisés, ley escrita. La doctrina hay que escribirla. Jesucristo no escribió nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Logos. Jesucristo era la luz. Jesucristo era el neuma. ¿Cómo iba a escribir él? Pero los discípulos, los hombres, seres humanos, para poder transmitir a otros, tienen que escribir. ¿Cómo lo escribieron? Pues tomando de allí, tomando de allá. Luego, el texto que tú ves en la Biblia es un texto copiado de una, de otra, de copia, de copia, de copia, de copia. Pero no es lo importante, no es el texto. O sea, lo que dice ahí para decir, esto lo dijo Jesús y Jesús. No, no es que lo dijo él. Lo que hay ahí es una verdad. ¿Ve? Es una verdad que no lo podemos negar. Porque la espiritualidad existe por ley natural. Antes del texto ya había el aire, ya estaba el neuma, ya estaba el logo, ya estaba la luz, antes de escribirse el texto. Antes de empaquetarse, de ser esta botella, ya existía el contenido. Y esto simplemente es la exterioridad. Pero tú peleas por la exterioridad. Yo quiero agua en botella, quiero agua en botella. Tú peleas por la botella y no te das cuenta que lo importante es el contenido, el agua. Muy bien. Mañana tal vez vamos a hablar un poco más y quiero llegar a la energía cuántica, quiero llegar a las fuerzas vitales de la ley de gravedad, de la ley nuclear fuerte, la ley nuclear débil, la ley electromagnética, que toda esa es la parte física. Yo en este momento les estoy hablando de la parte química, que así fue como hablé desde el principio que yo inicié, pero ahora más sería hablar de la parte física, cómo en la física y la química y la biología me revela toda la parte espiritual, porque la religión tiene mucho de eso. O sea, el proceso, los elementos que usa, el agua, los metales, la vegetación, los animales, todo eso es la parte externa que se usa para activar lo que tú eres, para despertar eso que tú tienes en esencia, que es el neuma, que es el logos y que es el fos. Cuando yo digo neuma, es aire, que significa espíritu. Cuando yo digo logos, es Jesucristo, que significa espíritu. Y cuando yo te digo fos, es lo mismo, es luz, es iluminación, es lo mismo. Bueno, muy bien. Pues por hoy te digo bye bye. Que tengas un feliz fin de semana y mañana nos vemos y que vayas despertando. Yo quiero ayudarte para que tú despiertes, para que tú te avives, para que tú empieces a funcionar bien. Y al final lo que deseo es que tengas buenas relaciones con los demás, que son los conflictos más grandes que hay, buena salud, cuando se pierde la salud se pierde toda, y ser autosuficiente. ¿Para qué cargar con tanto? Esos son los resultados de la espiritualidad. Como cuando tú oras, es el resultado de que ya eres espiritual. Tú no vas a orar para ser más espiritual, tú oras porque ya eres muy espiritual. ¿Sí ves? Bueno, muy bien. Bye, bye.